Pasífae, la esposa del rey Minos de Creta, provocó la ira de Poseidón. Y Poseidón, para castigarla, la dejó encinta de un monstruo mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Minos, para tratar de esconder a aquel monstruo, pidió a su mejor arquitecto, Dédalo, que hiciera una construcción tal que fuese muy difícil salir, pero muy fácil entrar en ella. El laberinto. Allí, en el centro, colocó Minos al Minotauro. Hubo un momento en que otro hijo de Minos, Andrógeo, fue a Atenas. Era un gran atleta y venció en todas las pruebas gimnásticas que había, a tal punto que creó los celos de todos los atenienses y lo mataron. Minos lanzó su ejército contra Atenas, les pilló absolutamente desprevenidos y venció. Y en ese momento impuso que cada año enviaran 7 muchachas y 7 muchachos para que sirvieran de alimento al Minotauro, que solo comía carne humana. Cada año, desde el Pireo, desde el puerto de Atenas, surgía un barco con velas negras en dirección a Creta, con 7 muchachos y 7 muchachas. Pero un año, el hijo de Egeo, el príncipe Teseo, dijo: no, yo iré, yo seré uno de los 7 muchachos, yo iré hasta Creta y venceré al Minotauro, porque si venzo al Minotauro, esta tierra quedará libre de ese pueblo. Así ocurrió. Cuando llegó al puerto, dijo al barquero: mira, barquero, este será tu último viaje. Pero Egeo, antes de que marchara, dijo: hijo, solo te pido una cosa. Si vences al Minotauro, cambia las velas negras por las velas blancas para que yo, desde el acantilado, pueda ver en el horizonte esa barca y sepa que tú has vencido al Minotauro. Así marchó esa barca rumbo a Creta. Llegó y en ese momento los 7 chicos, las 7 chicas, fueron hospedados en los mejores palacios, porque cada año se les daba los últimos días de vida los mejores favores. En un palacio junto a un jardín que solía estar visitado por Fedra y Ariadna, 2 hijas del rey Minos. Allí, Ariadna, que ya había escuchado las grandes proezas de Teseo, se encontró con él, quedó absolutamente prendado y en ese momento decidió ayudar a Teseo, ser su compañera. El día antes de que fuese entregado al Minotauro, Ariadna llevó un hilo, un ovillo de hilo, y le dijo: toma, Teseo, cuando entres en el laberinto, atalo al muro. Ve desenrollándolo hasta que llegues al centro. Cuando estés en el centro, con esta daga mata al Minotauro. Y una vez que hayas matado al Minotauro, desanda el camino tirando del hilo. Así ocurrió. Al día siguiente, Teseo llegó con todas las víctimas hasta el laberinto. Allí ató el hilo, andó el camino, llegó al centro y venció al Minotauro. Desandó camino. Y para alegría de todos los que estaban allí, volvieron a subir a la barca y tomó a Ariadna, que rumbo a Atenas quería hacerla su princesa. Pero una tempestad hizo que aquel barco tuviese que pararse en la isla de Naxos. Ariadna se perdió. Unos dicen que se durmió en un bosque. El caso es que Teseo tuvo que marchar con el barco rumbo a Atenas. Allí, su padre, Egeo, mirando desde el acantilado del horizonte, vio una barca. Pero una barca de velas negras. Teseo había olvidado cambiar las velas. No eran blancas, eran fúnebres. De este modo, Egeo se lanzó al mar, que desde ese momento lleva su nombre.
Este es el mito de Teseo y Ariadna. Lo conocéis, ¿verdad? Es curioso. Ya puedo hablar. Es curioso porque a todos nos atrapa, ¿verdad? Todos empezamos a ver las imágenes. Nos es muy difícil concebir a Teseo sin Ariadna. Teseo nunca hubiera logrado vencer al Minotauro sin la ayuda de su compañera Ariadna. Pero pasa en muchos otros mitos. Gilgamesh, del que ahora hablaremos, será un tirano con su pueblo hasta que no encuentre a Enkidu, su otro compañero. Pero, ¿y Frodo? ¿Qué sería Frodo sin Sam o sin la comunidad del anillo? No podría haber llegado hasta el final. Los compañeros son el símbolo de la convivencia, de la fraternidad, de aquello que somos capaces de lograr si nos dejamos ayudar, si compartimos, si convivimos. Yo creo que, ya que hemos hablado de tantas, en otras charlas hemos hablado de el héroe y sus compañeros, el héroe en el viaje, de las pruebas, ¿recordáis? Muchas facetas, pero esta faceta es especialmente dulce, especialmente hermosa, porque nos habla precisamente de algo que en el momento actual es bastante complejo, por el tipo de pensamiento que tenemos. Es un pensamiento fundamentalmente individual. Es un pensamiento absolutamente diferente al que tenía en el mundo antiguo. El mundo antiguo se regía por otro tipo de visión de la vida, de visión del hombre, de visión de las cosas. ¿A que nos cuesta concebir al héroe y sus compañeros? ¿A qué es más fácil imaginarlo haciendo grandes e individuales hazañas? ¿A que sí? ¿Y por qué ocurre esto? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué pensáis que ocurre esto? Yo creo que ocurre esto porque este mundo está enfermo de vanidad y de exhibición. Simple y llanamente por eso. Nos cuesta mucho convivir. Es más fácil imaginar que uno puede hacer las cosas solo que imaginar que las puede hacer con otro. Y esto en el mundo antiguo era mucho más habitual. Los mitos lo cuentan así, nos llevan a ese tipo de visión. Fijaros que ese pensamiento que ahora muchas corrientes lo llaman pensamiento sapiencial o de sabiduría, está muy relacionado con la sabiduría antigua, que está muy relacionado con la filosofía. Porque en el fondo, la filosofía, yo creo que hemos olvidado lo que es la filosofía, pero la filosofía era buscar la sabiduría, era amar la sabiduría. No era amar mi fotografía, mi particular éxito, no, era lograr comprender el mundo, comprender a los hombres, comprender lo que estaba ocurriendo. Y creo que el compañero, los compañeros, nos dan una faceta, nos aportan una faceta para poder comprender qué es lo que nos está pasando. La filosofía, os decía, está muy vinculada con ese tipo de pensamiento que al principio quería traeros a través del mito de Teseo. Como vamos entre Jesús y yo a tratar de acercarnos un poco a este tipo de pensamiento, os decía que el ideal heroico, individual o colectivo, en realidad es convivir. Porque el héroe siempre hace las hazañas por o para alguien. Un mandato del destino, un mandato de un rey, un mandato interno, porque tiene un compromiso, después vamos a hablar de eso, del compromiso, nos va a llevar a hacer determinadas acciones, determinadas aventuras. Entonces, ¿qué es lo que busca el héroe? La sabiduría, pero solo no puede. La soledad ¿es incompatible a la camaradería? No siempre, pero el individualismo sí es incompatible a la convivencia. Y eso es lo que queremos traeros esta noche. Queremos traeros cómo la convivencia puede lograr las hazañas que el individuo solo no puede. Y ahora voy a pasar a Jesús, que va a hablar de los compañeros. Sí. No, claro que sí. Además, hay
Hay una cosa que, justo cuando estábamos preparando la conferencia, le preguntaba a Sebastián, digo, oye, ¿te has preguntado por la etimología de compañero? Digo, ¿de dónde viene? Es interesantísimo. Hay veces que tenemos que imbuirnos en el significado de las palabras para saber de qué estamos hablando. Compañero viene del latín companis, que quiere decir aquellos que comparten el pan. Pero fijaros la maravilla de las palabras, que cuando esa parte de ero, compañero, el ero habla de un oficio, de algo cotidiano. Y ahí tenemos palabras como lavandero, tendero, compañero. Aquellos que comparten el pan de una manera cotidiana, como si fuera un oficio, ya no solamente el pan, sino la vida. De ahí nos viene esa palabra compañero. Por eso, cuando hablamos de héroes compañeros, no es algo tan excepcional. En realidad, en el viaje del héroe no tiene sentido el héroe en solitario, como muy bien decía Sebastián. El héroe siempre aparece con compañeros, siempre. Pero fijaros que hay cosas más interesantes. Cambiemos la perspectiva. ¿Quién es el héroe y quién es el compañero? Si enfocamos la vida de cada uno, si los mitos que nos hablan, como el que nos hablaba Sebastián de Teseo, todos somos un poco Teseo, todos somos un poco Ariadna, todos somos un poco el Minotauro. En el caso del héroe y sus compañeros, yo puedo ser hoy el héroe, vosotros los compañeros, y ¿quién no nos dice que en vuestra vida vosotros sois el héroe y yo el resto el compañero? Creo que es una perspectiva muy interesante. Porque precisamente es lo que los mitos nos quieren decir, que todos vamos juntos en esa aventura. Que esa aventura de la convivencia, que esa aventura de la fraternidad es difícil, pero no imposible. Por eso uno de los grandes enemigos del héroe es cuando no se da un paso hacia adelante. Si los compañeros surgen cuando el héroe da ese paso hacia adelante, cuando hay una decisión real de dar un cambio, de pegar un giro a la vida. Pero cuando no, cuando surge el inmovilismo, cuando surge el egoísmo, cuando surge el personalismo, ahí es cuando digamos que hay algo que uno va cerrando puertas a la vida. Ahí uno va cerrando las puertas a las personas que uno tiene al lado. Uno va cerrando las puertas a los posibles compañeros. Porque no está dispuesto a aprender de otros. No está dispuesto a que nadie le diga por dónde ha de enfocar su vida. No está dispuesto a aprender. Por lo tanto, ahí uno cierra una puerta. Y surge una de las mayores enfermedades, creo que de nuestro siglo XXI, la soledad. La mala soledad. No la soledad constructiva de la que hablaba Sebastián, sino la mala soledad. Fijaros qué cosa. En pleno siglo XXI, con los WhatsApp, con el Facebook, con el Twitter, ¿con qué? Con también. O sea, todas las redes sociales habido y por haber. Y precisamente es el momento histórico donde las personas se sienten más solas. ¿Por qué? Tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se comparte? Obviamente no se comparten elementos humanos, se comparten elementos tangenciales, se comparten elementos que no tienen un sustento, no hablan de nosotros, hablan de una instantánea, hablan de una máscara, hablan de una sonrisa, pero no se sabe por qué se sonríe. Todos esos elementos nos tienen que hacer que reflexionar sobre ese héroe compañero y sobre cómo enfocamos la vida. Porque obviamente, cuando uno se lanza a la aventura, ahí sí es cierto que cuando uno toma esa decisión, hay un elemento que uno abre. Creo que precisamente el viaje del héroe, si algo tiene, es que nos enseña a ser humildes. Humilde. Y aquí os voy a traer a una definición de humildad que me impactó desde el primer día que la escuché. Es del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Está bien dicho? ¿Magnifique? Saint-Exupéry decía, la humildad no es que te humilles, sino que te abras a la vida, que estés dispuesto a aprender del resto de la gente. A mí eso me impactó muchísimo por eso mismo, porque uno siempre se tiene que preguntar eso, ¿cuán abierto estoy a la vida? ¿Cuán abierto estoy a la aventura? ¿Cuán abierto estoy para aprender de otros? ¿Estoy dispuesto a aceptar a las personas con sus luces y con sus sombras? ¿Estoy dispuesto a aceptar el mundo que me ha tocado vivir con sus luces y con sus sombras? Porque creo que a veces lo que queremos es seleccionar o coger las cosas de
yo quiero esto, el resto no lo quiero. Eso es un error. El héroe jamás hizo eso. El héroe aceptó las cosas tal como las venía. Aceptaba todo. No podía seccionar la vida. Tenía que aceptar la vida tal como venía. Y esa humildad, precisamente creo que nos vendría muy bien para ese elemento de la convivencia. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? Porque si hablamos de convivencia, si hablamos de compartir, si hablamos de esa unión, creo que uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que nos une? Aquí os traigo una imagen simpática. Porque para unirnos, bueno, esta imagen es muy cachonda, porque en el otro lado de la imagen de un vídeo hay un oso hormiguero. Entonces, cuando el oso hormiguero está succionando, la hormiga avisa al resto y forman un tapón. Y entonces, cuando el oso hormiguero succiona, se desmaya. Pero hay un ideal común que les une. Individualmente, cada uno va a su bola. Pero sin embargo, cuando hay un ideal común, ahí es cuando surge el héroe con sus compañeros. Porque esa idea que les une es superior a ellos mismos. Hay una imagen que a mí siempre me conmueve, no sé, aquí no se ve muy bien, que es eso de las ruedas dentadas, cuando forma parte de un mecanismo. Cada una tiene su naturaleza, cada una tiene su giro, cada una tiene su velocidad. Y si no llega a ser por eso, no se podría construir un mecanismo que no sabemos qué otro mecanismo pone en movimiento. Si no llega a ser por ese mecanismo donde cada uno hace su giro, donde cada uno hace lo que le corresponde por naturaleza, cuando cada uno se acepta con todas sus posibilidades, con todas sus virtudes y con sus sombras, entonces puede tener su lugar en la vida, accionar de la mejor manera que sabe y ayudar en un movimiento que no sabemos muy bien, no podríamos hacer una idea, todo ese engranaje, qué fuerza puede llegar a levantar. Eso muchas veces os invito a que veáis estos martillos gigantescos donde un engranaje mueve a otro, mueve a otro, y después una pieza pesadísima hace ¡bam! Algo que parece imposible moverlo uno solo, pero es que uno solo no puede. Necesita de muchos engranajes. Necesita de naturalezas distintas. Necesita de seres humanos distintos. Necesita de héroe y de sus compañeros. Mira, hay un mito hermosísimo, y no es precisamente griego, es un mito inca, que es la leyenda del Inca. Veréis, a mí este mito me conmovió porque cuenta la leyenda que había un príncipe inca que iba a ser el heredero del reino inca. Ese príncipe era amado, querido, y todo el mundo sabía que iba a ser el digno heredero de su padre. Pero misteriosamente, ese príncipe cayó enfermo. Una enfermedad misteriosa, no había remedio. Ningún médico de los grandes sabios incas sabían cuál era la enfermedad del príncipe. Hasta que llegó un día que un amauta, un filósofo, le habló de una región misteriosa que había en los límites del confín del imperio inca. Allá en esos límites, resulta que se encontraban unas aguas milagrosas donde podían curar al príncipe. En el momento en el cual el pueblo se enteró de ese sitio milagroso, toda la gente, hubo todo un grupo de héroes incas que ni se lo pensaron en un momento. Médicos, sabios, políticos, gente que amaba profundamente al príncipe, incluso el propio príncipe dijo: yo no me puedo separar de mi pueblo. Emprendieron un viaje desde Cuzco hasta el límite de lo que hoy sería Mendoza, en Argentina, en el norte de Argentina. Allí, en todo el periplo, pasaron por desiertos. Vieron una montaña altísima que cuando lo vieron dijeron: Aconcagua, el monte Vigía. Siguieron hasta que llegaron a una garganta, que precisamente esa garganta le impedía el paso para llegar a esas aguas milagrosas. Aquella comitiva y el propio príncipe asumieron su destino.
llegó un momento en el que sabían que no podían cruzar esa garganta, era imposible. Y todos asumieron su destino, asumieron el destino del príncipe y le iban a ayudar a prepararse para la muerte. El sol, Inti, se conmovió tanto por el amor y por la amistad que unió durante todo el periplo a ese príncipe inca y a sus compañeros, que hizo que se conmoviera la tierra y la montaña cayó y creó un puente. Es ese puente que veis ahí. Otra versión de la historia dice que los compañeros no se lo pensaron e hicieron un puente humano sobre el que pasó el príncipe. Y en amor al resto de la humanidad se hicieron piedras para que los hombres pudieran pasar a esas aguas milagrosas. Esas son las dos versiones del mito, de esa leyenda del puente del Inca. Es un puente natural, pero creo que nos enseña mucho, muchísimo, de lo que es ese aspecto de generosidad del héroe. Que cuando hay algo que une, cuando existe un ideal común, una idea común que es superior a cada uno, en ese momento el hombre obra prodigio. El hombre conmueve hasta la propia naturaleza, conmueve a todos los seres humanos y puede hacer algo que quede perpetuo para el resto de los días. Os voy a poner ahora un fragmento de una película que me encanta, por lo menos mientras preparo el vídeo, ya sabéis los problemas en directo. Hay un fragmento de una película, algunos son detractores, ya aparecí, pero que a mí personalmente me encanta. No sé. A ver, ahora. Aquí creemos que la vida es preciosa, incluso la vida de los extraños. Si hay que morir, morir sirviendo a algo más grande que vos mismo. O mejor aún, vivir y servir. ¿La mesa redonda? Sí. Aquí es donde se reúne el Consejo Supremo de Camelot. No hay cabecera ni pies. Todos iguales. Incluso el rey. Sirviendo a los demás, nos hacemos libres. Este es el verdadero corazón de Camelot. Y no estas piedras, vigas, torres, palacios. Quemadlo todo y Camelot seguirá vivo. Porque vive en nosotros. Es una creencia que anida en nuestros corazones. Ya está. Ese era el fragmento. Perdonadme. Bueno, precisamente creo que este vídeo de Camelot, ¿lo podéis estar arreglando? Este elemento de Camelot, o este mensaje que da el rey Arturo, esta película se llama El primer caballero. Creo que uno de los fundamentales mensajes del héroe, incluso del mito del rey Arturo. Lo importante no era el castillo, lo importante no era la mesa redonda, lo importante era la idea de Camelot. Camelot no era un castillo, no era un lugar físico, habitaba en el corazón de los hombres. Y si esa llama pasaba de corazón a corazón, entonces Camelot perduraría. ¿Qué es lo que perdura? ¿Realmente esa idea de fraternidad, esa idea de Camelot, está en nuestros corazones? Eso que nos comentaba Sebastián de la fraternidad, ¿realmente anida en nuestros corazones? Esa convivencia, eso de lo que nos hablaba nuestro queridísimo Beethoven en la novena sinfonía, de que ojalá los humanos, los seres, todos los seres, se abrazaran como hermanos. ¿Creemos en eso? Yo sé que eso es algo difícil, pero los compañeros se reconocen por eso.
Para eso hace falta, obviamente, algunos pequeños pasos. Probablemente la convivencia, la fraternidad, la hermandad, la tolerancia, son cosas que se nos quedan muy altas. ¿Por qué? No porque sean imposibles, sino porque son difíciles. Y esos pasos difíciles es porque hace falta otros pequeños pasos. Es lógico, para lo grande hace falta hacer pequeños pasos. Yo os propongo un paso. Reconocer al compañero. Reconocer al compañero no siempre es fácil. Sobre todo porque imaginaros aquí, en La Bella y la Bestia, no sé si lo veis, la cara de la bestia no es muy amiga. No es muy amiga. Pero fijaros, los cuentos, a veces los más sencillos, los más infantiles, dan uno de los mensajes más profundos para la vida. Somos capaces de ver en el corazón de los seres. Somos capaces de ver la belleza, la nobleza, el valor que hay en el corazón de todos los seres humanos. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Porque los mitos nos cuentan que no siempre es fácil. Los reencuentros, sí, hay veces que los reencuentros son maravillosos. Dos amigos que se encuentran y ¡buah! Y es como si se conocieran de toda la vida. Pero otras veces los mitos nos cuentan otras cosas. Nos cuentan que primero tiene que haber un enfrentamiento. Tiene que haber un choque. Y para eso, Sebastián ha dado antes un anticipo. Tenemos a Gilgamesh y a Enkidu, la epopeya de Gilgamesh. Aquí voy a traer la versión original, por si alguien la quiere leer. Por si no me crees, traigo ahí en cuneiforme para que... Es antiquísimo. La verdad que yo tenía algo de conocimiento, pero no me había puesto en profundidad a leer algo más sobre la epopeya de Gilgamesh. Es alucinante el paralelismo que tiene con otros muchos mitos griegos y romanos que han llegado hasta Roma. La epopeya de Gilgamesh, estamos hablando de precisamente un mito que habla del héroe y sus compañeros hace 2650 años antes de Cristo, es decir, más de 4500 años. Fijaros. ¿Quién nos cuenta el mito? Bueno, Gilgamesh, que era rey de Uruk, Gilgamesh resulta que era, fijaros qué cosa, ya los héroes empiezan a tener algo que ya conocemos del mito del héroe, que el héroe sabemos que es parte divina, parte humana. En el caso de Gilgamesh cuenta la leyenda que tenía 2/3 de divino y 1/3 de humano. Pero el caso es que Gilgamesh, cuando nació con esa potencia. Era alguien impresionante, potente, rey, y él intentaba gobernar de la mejor manera que él pensaba. Pero resulta que sus ciudadanos percibían la tiranía, porque no existía un contacto humano entre el pueblo y el rey, que era Gilgamesh. Tanto es así que el pueblo le pidió a los dioses, dice, mandad a alguien que por favor ponga en orden a Gilgamesh, porque esto es algo terrible. Es ahí que los dioses hacen caso, y fijaros qué mito más curioso, dice que coge un puñado de barro, le da forma, y con su aliento de los dioses le da vida. ¿Os suena? Está en muchos mitos. Y ahí surge Enkidu. Ahí también veréis la cosa esta de los mitos, porque Enkidu tiene cuerpo, mitad cuerpo de todo, con cuernos, una cosa extraña, Pero Enkidu es la naturaleza misma, la naturaleza en su plena expresión, hasta que una mujer entra en contacto con Enkidu, lo civiliza, le enseña qué es el mundo y le habla de Gilgamesh. Tanto es así que a Enkidu eso de Gilgamesh le resuena y tiene que ir a la ciudad de Uruk. Y a Gilgamesh también le hablan de Enkidu, le hablan que existe un igual a él, que está en mitad del campo. Y entonces Gilgamesh dice, bueno, que venga y que me venza si puede. Ahí, bueno, la historia sigue, es muy largo, pensad que son 3.500 versos la epopeya de Gilgamesh. Pero lo interesante del mito, y que nos habla de los compañeros, es que cuando Gilgamesh y Enkidu se encuentran, ellos dos entablan un combate. Y en ese combate, ambos se reconocen, ambos se hermanan, ambos reconocen que uno tiene lo que le falta al otro, y que los dos juntos pueden hacer las mayores proezas en beneficio de la humanidad. Tanto es así que después de ese combate, de ese enfrentamiento entre Gilgamesh y Enkidu, se convierten en hermanos. Se convierten en hermanos que van a vencer a todas las bestias que asolan
al mundo. Ahí tenemos ese primer reconocimiento. Para mí algo maravilloso que las personas, los seres humanos, puedan ver lo mejor de las personas, lo mejor de lo que tienen al lado, aún sabiendo que no son perfectos. Creo que eso es precisamente lo que puede establecer la línea de unión. Creo que eso fue lo que hermanó a Gilgamesh y a Enkidu. Y esa capacidad de poder ver lo mejor en las personas, esa capacidad de no amar a la gente por parte, es precisamente lo que puede construir no solamente un Camelot, sino hacer una civilización. Y ese elemento es lo que nos puede hacer realmente encontrar pequeños maestros. Si hay alguna característica que tiene la capacidad del héroe y sus compañeros, es que en realidad todos somos compañeros y todos somos héroes. Pero en esa capacidad de ser el héroe y sus compañeros, cuando uno es capaz de aprender del otro, de alguna manera se convierte en un pequeño maestro. Y entendedme esto de pequeño maestro. Al no ser perfectos, todos tenemos alguna virtud que destacar. Pero en esa virtud tenemos cierta maestría. Por eso somos pequeños maestros. Pero para eso, para percibir eso, en nosotros se tiene que dar una cuestión. ¿Cómo vamos por la vida? ¿Así o llenos de agua? Si vamos así, como una copa vacía, realmente podremos aprender. Realmente vamos abiertos por la vida. Realmente podremos reconocer a los compañeros de ruta. Pero si vamos con la copa llena de agua, no os preocupéis, que podrá pasar por vuestro lado el mismísimo Platón y no lo reconoceréis. Porque vamos llenos, porque no permitimos que entre nada. Porque vamos rebosados de problemáticas, vamos rebosados de nuestra propia circunstancia. Y no permitiríamos que nada entre en nuestra vida. Así que creo que de todo eso podemos aprender de los mitos. Podemos aprender y encontrar, sí, nuestros pequeños maestros. A veces las cosas más cotidianas. No hay que hacer algo excepcional. Simplemente hay que ir atento con la vida. Hay que ir con el corazón abierto. Claro. Y ahora voy a pasar a Sebastián porque tiene que profundizar en esto. En realidad, uniendo a lo que decía Jesús sobre el ideal común de los compañeros, hay una cosa que hemos compartido, aunque la hemos preparado por separado, pero hemos compartido sin quererlo, y es que los compañeros se unen en torno a un fin común. ¿Os habéis fijado? A un ideal común. Entonces, a mí me ha hecho reflexionar esto sobre una palabra que es la palabra compromiso. Porque hay un vínculo entre la gente que trabaja por algo, hay un pegamento, un algo que los une, un vínculo, y creo que ese vínculo viene del compromiso, con esa meta compartida. ¿Sabéis dónde viene la palabra? Yo también he echado una hora de etimología. ¿Sabéis dónde viene la palabra compromiso? No, Dani no lo vale. No. Es que la última charla lo dijiste. Viene de com, que es junto, pro, que es avance o hacia adelante, y misus, que es enviado. ¿Entendéis? Es avanzar hacia adelante, pero con una misión, con una visión clara de aquí. No es que te restrinja la libertad, no, es que tú eliges algo. Y cuando hay muchos hombres que eligen algo, eso produce entre ellos un pegamento especial. Y a mí eso me ha gustado porque los compañeros, en el fondo, se convierten en héroes en tanto que comparten el sendero juntos. Y yo creo que el héroe, aquí lo somos todos, porque todos estamos en la vida, y vivir es
tal como está la vida, es una heroicidad. Sobrevivir, como decíamos el otro día, más o menos sobrevivimos todos, pero vivir es algo así como echarse al río con una barca, con remo y timón. Eso sería vivir. Y echarse al río enganchado a un palo como pueda, que te van a dar golpes, todas las ramas que haya, todas las piedras te las vas a encontrar y te van a dar. Eso es sobrevivir. Entonces, creo que el héroe, todos los héroes que estamos aquí, tenemos 3 tipos de compromiso. Uno con nosotros mismos. Lo vais a encontrar en cualquier mito. El héroe se compromete consigo mismo a conseguir algo. La meta es otro compromiso. Y los compañeros son otro compromiso. Es decir, hay 3 niveles diferentes. ¿Y sabéis una cosa? El compromiso siempre requiere de una cosa. Elección. Elegir. Hay que elegir. En la vida hay que elegir. Habéis decidido venir. Habéis elegido venir a la charla. Habéis decidido levantaros o no levantaros. Habéis decidido quedar con unos amigos o no quedar. En el fondo, si no elegimos, ¿sabéis qué ocurre? Que algo elige con nosotros. Normalmente en la vida, pero con una carga de sufrimiento, con una carga de dolor enorme. Pasa tiempo, pasamos dolor y al final nos comprometemos irremediablemente, pero no hemos aprendido a elegir. La voluntad de elección es algo que el compromiso nos promueve. Hay otra cosa que los héroes también despiertan en la medida en que se comprometen: la lealtad, la fidelidad, la lealtad al compañero. La lealtad es ese pegamento, por decirlo de alguna manera, ese vínculo especial con la otra gente que está andando el mismo sendero. Y hay otra cosa que a mí también me ha gustado mucho, que es lo que ha puesto Jesús. Eso crea unión, fundamentalmente unión. Y la unión es amor de destino. Vamos juntos. Para cerrar, os voy a contar otro mito. Más corto. Y corto. Porque hablo precisamente del compromiso con gente que ni siquiera se conoce. Y creo que el héroe lo es gracias a sus compañeros, y gracias a eso conseguimos crecer como seres humanos. Cuenta el mito que Zeus iba a repartir los bienes entre la humanidad y decidió dárselo a Prometeo. Prometeo tenía un hermano, Epimeteo, y delegó en su hermano, que era un mano rota, que diera los bienes entre los seres que había en la tierra. Pero Epimeteo cometió un error. Dio todos los bienes entre los animales y dejó al hombre sin nada. Cuando Zeus llegó, Prometeo llegó y dijo: ¿y para el hombre? No tengo nada. Prometeo hizo una cosa. Fue hasta el fuego de Hefaisto, hasta la fragua de Hefaisto, donde se habían construido todas las armas mágicas, y robó parte del fuego. El fuego de la inteligencia, el fuego de la mente. Y se lo dio a los hombres, a todos nosotros. Con ese fuego, el hombre, inteligentemente, pudo salir del laberinto. Con ese fuego el hombre pudo construir naves. Con ese fuego el hombre pudo domesticar a los animales. Con ese fuego el hombre se convirtió en alguien diferente. Y por eso, por el amor hacia la humanidad no conocida, Zeus castigó a Prometeo encadenado al monte Cáucaso. Por el día un águila le roía las entrañas, el hígado, y por la noche le crecía. Hasta que un héroe, Hércules, lo liberó. Es precioso porque habla del compromiso, habla del amor por la humanidad y habla de que el héroe, sin compañeros, sin alguien en que volcar su hazaña, no es nada. Así que muchas gracias.
Ah, que no tiene pregunta. Yo tenía que salir a preguntar algo. Comentarios, Si ¿no? mandar algo, claro, de los vídeos, que habéis impresionado, si queréis preguntar algo a los Se lo pregunté a Jesús y respondo yo. Él traduce, ¿no? Bueno, primero felicitaros porque me ha encantado la charla. Y tengo una pequeña duda. Creo que es simple, pero a la vez difícil en el día a día. Y es si todos aquellos que nos acompañan en la vida, podríamos decir que son compañeros. Que nos acompañan, que están con nosotros físicamente, me refiero. ¿Cómo podríamos diferenciar qué característica tiene cada compañero para serlo? Yo creo que Jesús lo ha definido muy bien. Los que persiguen un ideal. Son compañeros. Entonces hay muchos tipos de compañeros. Y hay muchos niveles de compañeros. Pero el héroe compañero está comprometido altamente. No es el hombre compañero. Es el héroe compañero. Por eso está unido hacia un ideal. Un ideal. Antes, al principio hablaba del pensamiento antiguo. El pensamiento antiguo no es voy a comprarme una casa, voy a comprarme un coche, ay, no tengo para llegar. Eso estaba, pero no era lo importante. Lo importante era qué hago con mi alma, qué hago con el alma de mi compañero, qué quieren los dioses de mí. Eso era lo importante para un hombre antiguo. Es que antiguo suena como de los años 60, no sé cómo decirlo. ¿Entendéis? Para el hombre tradicional. Por eso la filosofía es tan importante, porque buscaba eso. Ahora nosotros nos hemos quedado con un residuo de la filosofía, que es pues ese intelectualismo, ese darle vuelta a las cosas, es una pena, porque en realidad la filosofía era un método de vida, no una forma de pensar, era una forma de vivir. Por eso digo que es diferente. Eso quería decir, tal vez no sea solo simpatía de uno hacia otro, ¿no? No todos tus colegas o amigos son compañeros. Es que yo creo que ahí siempre hay algo de lo que... Hay palabras raras. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando hablamos del vínculo. ¿Qué es un vínculo entre dos personas? ¿Qué te vincula a otra persona? Creo que eso te hace mucho que pensar sobre qué es lo que realmente compartes. Tú muy bien lo has dicho, es decir, colegas de copa, todos tenemos... Pero gente con la que... Sales sin colega y llegas a tu casa con colega. Pero gente con la que realmente has compartido un anécdota, con el que realmente has compartido una inquietud, con el que realmente has abierto tu corazón, con el que has generado un vínculo. Ahí esos dos. Estos Y dos, yo lo que yo tengo muchos años, desde que tenía 7 años. chiquitito. ¿Quién yo? Pues? No, Es mi madre. sería mucho más hombre, pero que me acuerdo. Entonces yo creo que habría que pensar eso. Uno siempre tendría que repasar cuál es el vínculo. ¿Qué es lo que me vincula a la otra persona? Pero hasta, bueno, todo. Y para eso tiene que haber puntos de contacto, que eso es también muy importante. Es decir, para que haya vínculo tiene que haber contacto. Y eso es interesante. ¿Quién decía aquello de tanto para matar como para amar hay que tener contacto? Eso es una verdad dura pero grande. Bueno, más preguntas. Venga, que si no preguntamos a nosotros, ¿eh? ¿Quién es el protagonista de... ¿Por qué el Egeo se llama Egeo?